con estas indicaciones dadas. Adelante, doctor, queda en el uso de la palabra. Muy bien, muchísimas gracias por la amable presentación. Nuevamente encantado y contento de estar con ustedes en una sesión más. Ustedes recordarán que la sesión anterior habíamos abordado aspectos relacionados con el tema de la Constitución, propiamente el concepto, la estructura de la Constitución en su forma de cumplimiento, la interpretación en tanto su proceso, cómo éste se pueda comprender en el asunto constitucional. También habíamos advertido el tema del control constitucional, la jurisprudencia constitucional y cómo es de que en el desarrollo de este tipo de interpretación se ha venido vinculando o en todo caso se ha venido interiorizando lo relativo al tema del control de convencionalidad, que no es más que el tema de entender, comprender e interiorizar lo vinculado a este asunto de los tratados internacionales dentro del estudio del derecho y también en la aplicación del mismo. Y me refiero a la aplicación del derecho respecto a los tribunales administrativos, judiciales y el cumplimiento a nivel de la ciudadanía. Para esto habíamos precisado lo relativo al tema del caso Hellman versus Uruguay de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese marco, y habiendo recapitulado un poco lo que habíamos observado, quedó pendiente este asunto de cómo podemos entender la concretización del derecho constitucional, cómo se puede observar a través de su expresión nítida de cómo se efectiviza la Constitución, a través de qué. Habíamos mencionado que la Constitución no es únicamente una norma suprema, ¿cierto? Sino que también es una norma dispositiva y habíamos explicado de que ésta se puede hacer efectivo su cumplimiento. Sin embargo, sobre esto quedó un tópico pendiente, ¿no? ¿Cómo se concretiza la Constitución? ¿Cómo se, de alguna u otra forma, aterrizamos el discurso constitucional, el discurso de los derechos fundamentales o de los derechos constitucionales, también de los derechos humanos, a una expresión normativa, a una expresión del cual yo como ciudadano u operador jurídico puedo hacer uso para que se cumpla dicha disposición o dicha alegación constitucional? Para esto, y a razón del tiempo, está este proceso constitucional, que es la acción de cumplimiento o el proceso constitucional de cumplimiento o la garantía constitucional de cumplimiento. Como gusten entenderlo o comprenderlo según el enfoque teórico procesal que se tenga. La idea es comprender este proceso como una clara expresión de concretización de la Constitución, que las garantías constitucionales son la forma, o mejor dicho, una de las formas que permite concretizar la voluntad del constituyente y en estricto lo que se pueda cautelar la Constitución a nivel normativo, como también sus derechos fundamentales. Entonces, el día de hoy vamos a desarrollar sobre este proceso, la acción de cumplimiento o el proceso de cumplimiento de manera puntual, breve, absolviendo algunas preguntas que están en este PPT, la jurisprudencia que también está aquí. De todas maneras, a través del Instituto CEFOCAP se les va a compartir este material, del cual espero que sea de mucha utilidad para ustedes. Entonces empezamos con lo siguiente, ¿no? El tema de la naturaleza normativa. Preguntarnos inicialmente si el proceso constitucional de cumplimiento o la garantía constitucional de cumplimiento, pues resulta ser realmente un proceso constitucional. Así se creó, así se diseñó, así estuvo prefigurado en nuestra constitución política desde un buen planteamiento inicial o desde la lectura del Código Procesal Constitucional, y también de alguna u otra manera brindar una respuesta desde la misma constitución política, cómo es que se ha desarrollado esta naturaleza normativa del proceso constitucional. Vamos entonces de buenas a primeras a nuestra constitución vigente, que sería la de
93. En el artículo 200, inciso 5, ustedes van a poder encontrar la redacción constitucional literal, del cual se precisa que la acción de cumplimiento procede contra cualquier autoridad o funcionario renuente, es decir, que no desea acatar o cumplir una norma legal o acto administrativo. En estos dos supuestos, frente a una renuencia, frente al no acatamiento, frente al no cumplimiento, independientemente de esta situación que es procedente o es admisible que se presente un recurso constitucional de cumplimiento, también se advierte responsabilidades de ley, lo que sería conocido como un proceso disciplinario. Entonces, la naturaleza normativa de un proceso de cumplimiento responde a esto inicialmente. Según el artículo 200, inciso 5, es de que se puede plantear un proceso de cumplimiento frente a aquella autoridad o funcionario que se muestra renuente o que sencillamente no desea cumplir respecto a una norma legal que obliga o conmina o exige el cumplimiento de determinado supuesto o en su defecto el acto administrativo que crea una determinada situación jurídica, ¿no? Una resolución de gerencia, por ejemplo, la cual habilita determinada situación jurídica, por ejemplo, de beneficios, frente a esa no se quiere ejecutar, se muestra renuente, perfecto, se hará un tema administrativo, como ya lo vamos a explicar, y posteriormente el proceso de cumplimiento. ¿Qué más podemos indicar sobre la naturaleza normativa del proceso de cumplimiento? En realidad hay un asunto muy interesante aquí, en tanto que el proceso de cumplimiento no es tanto así un proceso constitucional unívoco, o mejor dicho, de naturaleza emergente, propia, ¿no? Sino más bien es un proceso constitucionalizado que a lo largo del tiempo se ha ido categorizando, se ha ido comprendiendo que este proceso resulta de un orden constitucional porque es importante que las normas de rango legal, reglamentario y los actos administrativos, sea de carácter general o particular, puedan ser cumplidos. Porque el sentido del sistema jurídico que tenemos, o en todo caso que se tiene en cada estado, la idea es que se pueda cumplir, ¿no? Muchas veces se encuentra el rechazo popular o el rechazo de la gente, donde se encuentra en una expresión, es que la ley no se cumple, ¿no? Entonces, más o menos por aquí va orientado este proceso de cumplimiento, ¿no? ¿Cómo hacer posible de que una norma legal o reglamentaria o algún acto administrativo que ya fue expedido por una autoridad competente sobre una materia totalmente legal, viable, sin vicios, se tenga que cumplir, ¿no? Entonces, en esos tres supuestos, ¿procedería el proceso constitucionalizado del proceso de acción de cumplimiento? Claro que sí. Y recuérdese de que este asunto tiene que ver con un derecho fundamental, el derecho justamente a la eficacia de las normas legales y actos administrativos. Entonces, la naturaleza normativa, artículo 200, inciso 5, se refiere a tutelar, cautelar la eficacia de las normas legales y actos administrativos. Y vamos a añadir una cosita más, o en todo caso vamos a enfatizar, de que no solamente se está refiriendo a actos administrativos de carácter general, sino también determinados actos de carácter particular, de los cuales puedan pronunciarse en determinados aspectos pues puntuales, del cual tenga que ser cumplidos, ¿no? Que también tenemos que añadir que no únicamente se refiere a lo que tenga norma o rango legal, sino también a lo que se precisa de carácter reglamentario. Y ustedes dirán, pues, doctor, pero esa situación no está en el artículo 200, inciso 5 de la Constitución. ¿De dónde usted está que adviertes esos otros supuestos de cuál es procedente? Claro, la idea es de que el artículo 200, inciso 5, por la propia naturaleza de la Constitución, al ser laxa, abierta, o como diría Zagrebelsky, dúctil, ¿no? Se somete a una interpretación máxima de un intérprete. ¿De quién sería? Sería el Tribunal Constitucional Peruano. Es el Tribunal Constitucional Peruano quien ha otorgado estos otros supuestos de procedibilidad. Asimismo, cuando se revisa o se examina estos supuestos, se llega
a dotar de contenido, llenar de contenido a un derecho del cual acabo de mencionar, que es la eficacia de las normas legales y los actos administrativos. Este derecho tiene su basamento legal, doctor. Es posible que ese derecho que usted está mencionando de repente haya sido pues creado bajo una situación ficticia, ¿no? Una situación netamente argumentativa. Pues no, sí tiene su basamento normativo. Este derecho a la eficacia de las normas legales y actos administrativos responde al artículo 3 de nuestra Constitución. Ustedes recordarán, la sesión anterior habíamos hablado que el artículo 3 se refiere o es uno de los fundamentos, ¿no?, de nuestro tipo de sistema de derechos fundamentales que nosotros tenemos, ¿no? Nosotros tenemos un sistema de derechos fundamentales apertos, ¿no? Es decir, que no única y exclusivamente son los derechos fundamentales que están en el artículo 2, sino también otros derechos que puedan ser reconocidos por el Tribunal Constitucional Peruano o por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, primer fundamento normativo de este derecho a la eficacia de las normas legales y actos administrativos tiene que ver el artículo 3. Segundo fundamento normativo tiene que ver con el artículo 43 de la Constitución Política, del cual habilita a razón de que la existencia o la naturaleza del Estado social y democrático de derecho. La necesidad que va o que subyace en el Estado propiamente, que responde al Estado netamente, es de que su prefiguración normativa o su valoración normativa de cumplimiento se pueda desarrollar o ejecutar en sus decisiones legales. Es decir, si las instituciones como el Poder Legislativo, Ejecutivo, se emiten determinadas leyes para su cumplimiento o su efectividad, es lo que va a venir a prefigurar lo que nosotros conocemos como el principio de legalidad, que al fin y al cabo, desde la filosofía del derecho, teoría del derecho, una de las acepciones de la ley o la razón de que exista ley en un Estado es justamente para el tema de la ordenación de la conducta, de las responsabilidades, de las funciones. Entonces, sí tiene una razón de ser en principio que el proceso constitucional se aboque a garantizar este derecho de la eficacia de las normas legales y actos administrativos, que por cierto, no es únicamente la exclusividad de este derecho para nosotros como ciudadanos, sino también frente a algunas autoridades. Recuerden que siempre hay niveles jerárquicos del cual sencillamente se exige el cumplimiento respecto a una determinada situación. ¿Qué otro fundamento normativo se tiene sobre este derecho? Este es el artículo 45. El artículo 45 tiene que ver con este asunto de los límites del ejercicio del poder. Y esto es muy importante que lo precisemos o en todo caso que se advierta, porque los límites del poder es uno de los aspectos que habíamos comentado la sesión anterior de la necesidad o en todo caso el por qué se justifica el desarrollo del constitucionalismo, ¿no? El desarrollo del constitucionalismo está justamente para limitar el poder, para que el poder no caiga en un asunto absoluto, sino de que el poder pueda ser controlado, limitado, en un marco de funciones democráticas. Y una de las funciones democráticas de todo Estado social de derecho es de que la ley, por su naturaleza, surta sus efectos o, en su defecto, las decisiones o actos administrativos de cada funcionario puedan ser cumplidos respecto a un destinatario, administrado o administrado. Entonces, aquí tenemos tres fundamentos normativos del derecho a la eficacia de las normas legales y actos administrativos. Repetimos, artículo 3, 43 y 45 de la Constitución Política. Asimismo, este proceso constitucional de cumplimiento tiene una naturaleza normativa del cual se habilita o es procedente para plantear esta demanda frente al incumplimiento o en todo caso rehusarse de manera omisiva frente a una norma de rango legal, reglamentario, actos administrativos de carácter general y actos particulares.
¿Qué más podemos indicar? Hace un momento habíamos precisado de que este proceso de cumplimiento es un proceso constitucionalizado, el cual justamente tiene por propósito contrarrestar esa inacción administrativa de cumplir lo que se está ordenando. Y en este caso tenemos esta afirmación de que es un proceso constitucionalizado, ¿no? Lo podemos encontrar que fue así interpretado por el mismo Tribunal Constitucional peruano en el expediente 191-2003, proceso de cumplimiento, ¿no? El cual se precisa e indica, ¿no?, al tenor del artículo 200, de que no se resuelve aquí controversias sobre materia constitucional, en tanto que lo que se está procurando es un asunto de cumplimiento respecto a los 4 supuestos que ya he mencionado brevemente. Entonces, primera pregunta, absuelve, ¿no? ¿Cuál es su naturaleza normativa de un proceso de cumplimiento? Lo encontramos en el artículo 200, inciso 5, frente a cuáles son los supuestos que procede, norma de rango legal, reglamento, acto administrativo, en sus 2 formas, general o particular. ¿Tiene algún basamento? ¿Cuál es el derecho fundamental respecto a ese proceso de cumplimiento? Inicialmente es el derecho a la eficacia de las normas legales y complementarias. Si este derecho tiene basamento normativo de su creación o fundamentación, claro que sí, artículo 3, 43 y 45 de la Constitución Política del Perú. Perfecto. Ahora sí vamos con un segundo capítulo. ¿Cuáles son los derechos tutelados propiamente en este proceso constitucional? Y aquí nos vamos a tener unos minutitos para ampliar lo que habíamos mencionado anteriormente. El proceso de cumplimiento tutela un derecho fundamental específico que vendrá a ser lo que corresponde a lo que hemos mencionado, con asegurar la eficacia y exigir el cumplimiento de las normas jurídicas y actos administrativos emitidos, así como los que se dicten por reglamentos o resoluciones administrativas. Quiere decir que este derecho de la eficacia de una norma legal, de un acto administrativo, se va a utilizar el proceso de cumplimiento para que cuando se tenga alguna conducta por parte de la administración pública del cual no quiere dar cumplimiento a determinada norma jurídica en su acepción de ley o reglamento, o no se quiere dar cumplimiento a un acto administrativo, se pueda interponer este proceso de cumplimiento. El derecho específico que uno invoca en este proceso constitucionalizado es el derecho a la eficacia de las normas jurídicas y el cumplimiento de las mismas. Entonces, este asunto ha tenido que ser reconocido propiamente, o en todo caso lo ha reconocido propiamente el Tribunal Constitucional en 2 expedientes, ¿no? Que en realidad no es que sean los únicos, hay más. Uno de ellos, por ejemplo, es el expediente 168-2005, proceso de cumplimiento, el cual se refiere, por ejemplo, a exigir el cumplimiento reglamentario relativo al tema de la pensión de jubilación y reajustes de pensiones. Se ordena a la entidad de que se cumple porque ya hay un mandato legal al respecto. Así también, respecto a actos administrativos, del cual se ha venido en grado también, es decir, que ha llegado al Tribunal Constitucional, en el expediente 3149-2004, acción de cumplimiento. En este caso, lo que se hace es el cumplimiento sobre determinados beneficios de los cuales no estaban siendo ejecutados. Ya se tenía otorgado por la autoridad competente y por lo tanto se solicitaba la ejecución. Frente a este rehusamiento, frente a esta omisión, también se procesó, o en todo caso se planteó a través de esta acción de cumplimiento para dar efectividad a esta tutela de derecho fundamental. Hay algo más, estimados, y que esto es muy interesante anotarlo, ¿no? Solamente la acción de cumplimiento, a razón de su derecho fundamental específico, tiene por finalidad tutelar lo que tenga que ver con la ley, con el reglamento, con los actos administrativos, o también otro asunto. Vaya situación interesante del cual ustedes pueden estar observando, es que también se refiere
a la implementación de políticas públicas para proteger derechos sociales. ¿Y por qué es muy importante anotar este asunto? Ustedes recordarán el caso Lagos Campos versus Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se dio hace 2 años, si no me equivoco, y del cual zanja el debate, al menos jurisdiccional, de manera jurisdiccional, sobre la efectividad o la posibilidad de judicializar los DESCA, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Es el caso Lagos Campos versus Perú, el cual vendrá a decir si es posible judicializar los DESCA. ¿Por qué les menciono este caso Lagos Campos versus Perú? Porque en realidad a través de este caso Lagos, ¿no?, vendrá a sintonizar la estructura constitucional, el litigio constitucional, en ya atender propiamente a políticas sociales y públicas. Ustedes dirán, pero ¿cuál es la importancia de hacer efectiva una política pública respecto a una ley? En principio hay una gran diferencia entre ley y políticas, ¿no? Mientras que uno es un proceso definido, ¿no?, ya resultante, como es una ley, la política pública tiende a tener diversas fases, y vamos a llamarlo así fases de control propiamente, porque de manera práctica es eso, ¿no? Tiene un tema de identificación, un problema, inclusive en la última parte de corrección. Entonces, la importancia de que se implemente una política pública para proteger derechos sociales a través de un proceso constitucionalizado como es el proceso de cumplimiento es fundamental para nuestra vida social, ¿no? Sobre todo en América Latina, donde nuestros derechos, como la educación, el trabajo, ¿no?, muchas veces se ve relegado a un aspecto pues menor, ¿no?, secundario, dependiente. Y esto lo que va a importar es de que no únicamente se dé cumplimiento a la resolución en sus extremos, sino también en su implementación. Ya vamos a ver posteriormente de que si se emitiese alguna sentencia en implementar políticas públicas, los requisitos de una sentencia de cumplimiento exigen de que se esté, por ejemplo, indicado la autoridad, el contenido del mandato, quién lo va a cumplir, el plazo, etcétera, etcétera. Y eso es muy bueno, en realidad, advertirlo para que nosotros también podamos cuestionar determinada sentencia, advertir si se ha realizado debidamente esa motivación. Pero muy aparte de estas dos situaciones que más importarían para un asunto de litigio, para un asunto ciudadano, esto resulta valioso, porque no solamente es pedir que se cumplan las leyes, o los actos administrativos, o los reglamentos, sino también de que se puedan implementar políticas públicas, ¿a razón de qué? A razón de la situación social de aquellas o aquella persona en un determinado sector de la sociedad. Entonces, esto sí es un dato muy importante que no lo podía pasar por alto, porque sí se ha quedado siempre con la idea de que el proceso de cumplimiento es únicamente, pues, dar por eficacia, ¿no?, el tema de las leyes y los actos. También se puede a través de procesos relativos a las políticas públicas. Y vaya que si por ahí queda alguna duda de lo que acabo de decir, pues me baso, o en todo caso, podrían ustedes corroborar lo que acabo de mencionar a través del expediente 0-2002-2006 proceso de cumplimiento, del cual refiere este caso al monitoreo de la salud de aquella población que fue afectada del Oroya. Recordarán ustedes del cual fue el centro minero metalúrgico y del cual, bueno, varias personas sufrieron graves enfermedades sobre este asunto. Entonces, lo único que el tribunal dijo, a ver, que se tenga que cumplir, sí, pero también lo que necesitamos es que ese cumplimiento esté llevado a cabo con un monitoreo de cómo se va restableciendo este derecho a la salud. Qué interesante en realidad, y nuevamente repito, ¿no? Ya no es únicamente cumplir por cumplir, sino que ese cumplimiento se dé a través de manera progresiva y evaluativa sobre derechos que realmente han sido postergados en América Latina. Y nuevamente incido, sobre esto y mayor amplitud, revisen el caso Lagos Campos versus Perú,
del cual es valiosísimo y sobre todo las opiniones discrepantes, ¿no? O los votos disidentes, para hablar técnicamente, de los magistrados de la Corte Interamericana sobre este tema. Otra sentencia para corroborar lo que les acabo de mencionar, tienen ustedes el expediente 02005-2009, proceso de amparo, el expediente 7435-2006, proceso constitucional también, del cual estamos hablando, y aquí se refirió a políticas públicas también, pero relativo a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. ¿A quién ordenó? Al Ministerio de la Salud. Y ustedes dirán, doctor, pero esos dos casos, o en todo caso este expediente último, fue modificado, ¿verdad? Sí, tiene mucha razón. Ha sido recientemente modificada este criterio. Al día de hoy ya se aceptó la idea de la gratuidad de la píldora, ¿no? Independiente, por ejemplo, esa decisión también obedece a un seguimiento de política pública en su realización, claro que sí. Pero para efectos académicos, y advirtiendo también la modificatoria de este criterio, ¿no? Sírvase para comprender que a través de un proceso de cumplimiento también se puede hacer la efectividad de las políticas públicas. Otro ejemplo final, y con esto espero haber corroborado mi afirmación, ustedes lo van a poder encontrar en este expediente el 30.541-2014-181801, del cual refiere al cumplimiento de un acto administrativo, pero de manera progresiva, del cual tenía que ver con una medida cautelar que dispuso el Poder Judicial. En este asunto también es muy interesante, aunque el día de hoy tienen algunos cuestionamientos también relevantes, importantes, porque cuando hablamos de una medida cautelar, pues se entiende que es propiamente de un órgano jurisdiccional, del cual está abocado, tiene su finalidad, tiene su estructura la medida cautelar, inclusive tiene un agotamiento propiamente. Pero hay medidas cautelares que exigen que su cumplimiento sea efectivo o en todo caso bajo una necesidad establecida, ¿no? Bien, entonces sobre esto podemos nosotros encontrar relativo al tema del fomento de lo que tenga que ver con el proceso constitucionalizado. Vamos con lo otro que tiene que ver con este asunto, ¿no? También podemos utilizar como ejemplo lo que tenga que ver la Ley General de Educación, la 28044, la ley 28044, que es del expediente o que está recaído en el expediente 2695-2006. Aquí el Tribunal Constitucional, lo que se sirvió o analizó, fundamentó, fue relativo a la segunda disposición final. Esto es lo que se quería hacer a través del proceso de cumplimiento, en la implementación relativo a ese contenido de obligación que estaba propiamente en el reglamento, ¿no? Es decir, existe en un reglamento un mandato que se tiene que cumplir y por lo tanto al no ser cumplido, sencillamente no estaba siendo cumplido, aquí el Tribunal Constitucional razonó de que frente a esa omisión sí procedía propiamente el cumplimiento. Este es el caso de la Ley General de Educación recaído en el expediente 2695-2006. Entonces, hasta aquí creo que tenemos bastante jurisprudencia para haber corroborado lo que les he afirmado. Ahora bien, vamos con el tema de la procedencia. ¿Cuándo procede este proceso constitucionalizado como es el de cumplimiento? A ver, primero lo que se tiene que realizar antes de plantear un proceso constitucional de cumplimiento es hacer una solicitud, ¿sí? La solicitud simple de fecha cierta, del cual va a servir como prueba de haber cumplido este requerimiento previo. Doctor, ¿se tiene que sí o sí cumplir esta solicitud para que yo pueda acudir vía proceso constitucional de cumplimiento? Sí, porque es un requisito pues previo, de ley, del cual se te pide, del cual se te afirma, y sobre todo porque lo que se quiere ver, ¿qué es? La renuencia, ¿verdad? La omisión propiamente de la autoridad respecto a este asunto. Y yo cómo tengo o cómo sería el medio probatorio idóneo para acreditar este tema, pues sencillamente a través de esta solicitud de fecha cierta en la cual yo he solicitado
determinado asunto de cumplimiento, pero al no tener una respuesta, o en todo caso al ser pues rechazado, o en todo caso un tema omisivo, recién procederá este proceso de cumplimiento. Ahora, esta solicitud, como toda solicitud, estimados, tiene que de alguna u otra forma revestir de alguna característica legal o alguna particularidad, ¿verdad? En este caso, la titularidad sí debe responder propiamente, ¿no? En el sentido de que una persona, cuando lo va a solicitar, requerir, ¿no? Ustedes recordarán de que tiene que tener algún tipo de legitimidad o interés en la pretensión procesal o en la pretensión administrativa. Por eso se dice que si se pretende el cumplimiento de una norma legal o de un reglamento, ojo aquí, de una norma legal o de un reglamento, puede ser cualquier persona que pueda solicitar ese asunto. Cualquier persona, un tercero, puede solicitar el cumplimiento de una norma legal o de un reglamento. Doctor, ¿lo mismo se aplicará respecto a un acto administrativo? No. A quien tiene que solicitar el tema de este acto, propiamente el inicial de esta solicitud, frente a un acto administrativo para que se cumpla, la titularidad recae justamente en aquella persona a favor de quien se emitió, ¿sí? Frente a quien se está procurando modificar su situación jurídica, no por cualquier persona, ¿sí? No por cualquier persona. Solamente el tercero será frente a un tema de norma legal o de reglamento. Un ejemplo, doctor, sobre el tema de aquí del acto administrativo que no me quedó claro. Por ejemplo, un pensionista, si sobre ello recayó el acto administrativo y este no se está cumpliendo o hay un acto omisivo, será el pensionista de que podrá hacer esta solicitud. Doctor, ¿también podría ser un familiar cercano del pensionista? Claro que sí, también. Obviamente debidamente acreditado. Respecto a los plazos, respecto al plazo tiene que tener presente lo siguiente, que es posterior a los 10 días de presentada la solicitud. Si no es atendida su solicitud de ustedes o existe alguna respuesta del funcionario o autoridad pública en la que expresamente se niega a cumplir, pues ustedes, nosotros, el interesado o afectado, va a tener expedito ese derecho de acudir a un juez constitucional. Es decir, recién ahí, en estas dos situaciones, va a poder proceder una demanda de proceso de cumplimiento. La idea de este proceso de cumplimiento lo que busca en realidad no es únicamente intereses particulares, ¿no? En algunos otros también puede defenderse el tema de intereses difusos o colectivos. Es por eso que en estos procesos de cumplimiento también podrían ser planteados, por ejemplo, por una institución democrática como es la Defensoría del Pueblo. Vamos con el tercer criterio. Ya hemos visto respecto al tema del plazo, después de 10 días de haber interpuesta la solicitud, se puede interponer este asunto, obviamente frente al rechazo. El tema de la titularidad, la norma o las reglas generales de que una persona o cualquier persona pueda solicitar el cumplimiento de una norma o acto administrativo. Frente a la titularidad de un acto administrativo, no es cualquier persona, sino tiene que ser el mismo favorecido o familiar acreditado. Y ahora sí, el tema del emplazamiento, ¿no? El tema del emplazamiento. Lo que tenemos que decir sobre el tema del emplazamiento es de que el demandado en este proceso, ¿quién es? O en todo caso, ¿quién necesariamente es el emplazado, el demandado? ¿A quién se le va a correr traslado sobre esta demanda de proceso de cumplimiento? Pues será el funcionario o la autoridad pública que manifestó una conducta renuente, omisiva, y que tiene que ver con el deber omitido, ¿no? Es decir, que en este caso el demandado no sea pues la autoridad obligada a ser informado. Es decir, se tiene que identificar quién es la autoridad de la cual se ha mostrado renuente o no ha cumplido determinado asunto. Eso tengo que informarlo sí o sí al juez, porque esto obviamente se tiene que evaluar si tiene esa autoridad ese deber legal o administrativo, porque si esa autoridad no lo tuviese ese deber,
excesivamente es improcedente la demanda. Por eso es importante que se advierta quién es el obligado, ¿no? La autoridad que tiene el deber legal de cumplir con ese acto administrativo o reglamentario. Entonces, el emplazamiento es contra el funcionario o la autoridad pública. Ahí, con estas tres situaciones, hemos absuelto la pregunta de cuándo procede, frente a quién procede, en qué plazo, quiénes son los titulares. Ahora tenemos que absolver la pregunta, ¿cuándo es improcedente una demanda? ¿O frente a qué situación es improcedente la demanda? ¿Cuándo no procedería una demanda de acción de cumplimiento? En este caso tenemos varios supuestos y sí es importante tenerlo presente, porque muchas veces nos hemos confundido, ¿no?, en plantear demandas de acción de cumplimiento cuando no corresponde. Por ejemplo, ¿corresponde plantear una demanda de cumplimiento frente a resoluciones emitidas por el Poder Judicial? No. ¿Frente a resolución del Tribunal Constitucional? No. Es decir, que no pueden ser objeto de control en un proceso de cumplimiento las sentencias o resoluciones emitidas en sus funciones jurisdiccionales. Doctor, entonces, si no procede esto, ¿mediante qué vía? Amparo. Amparo, proceso de amparo. 2. No procede contra el Congreso de la República. Yo puedo presentar un proceso de cumplimiento contra el Congreso de la República para exigirle la aprobación por insistencia de un proyecto de ley. No. Ad maius ad minus, ¿no? Si no se puede, con una cuestión de confianza, de la cual inclusive ya el Tribunal Constitucional ha precisado de que el Ejecutivo no puede hacer cuestión de confianza para aprobar o pedirle o exigirle al Congreso de la República que apruebe un determinado proyecto de ley, si es la regla mayor, inclusive entre los estados, obviamente también se justifica de que no se puede plantear desde la ciudadanía, a través de un proceso constitucional, de pedirle al Congreso que apruebe un proyecto de ley por insistencia, ¿no? Improcedente. 3, cuando tampoco procede respecto o en todo caso, cuando tampoco no procede el proceso de cumplimiento, cuando no tenga nada que ver con su derecho de tutela, de tutela específica, ¿no? Que ya habíamos mencionado. El derecho en este caso es la eficacia del cumplimiento de las normas legales o administrativas. Es decir, si mi caso tiene que ver para tutelar un tema de libertad, ¿será proceso de cumplimiento? No, será un habeas corpus. Si es sobre información, el derecho a información es lo que se está ventilando en este caso, ¿tendré que presentar un proceso de cumplimiento? No, será un habeas data y así, ¿no? Cada proceso constitucional tiene que ver con sus derechos fundamentales tutelados. ¿Qué más? ¿Cuándo no procede un proceso de cumplimiento? Cuando yo estoy buscando, por ejemplo, cuestionar la validez de un acto administrativo. Yo discuto que eso no debía haber sido así, que no se guarda con los requisitos de validez u otro asunto. Yo quiero discrepar, seguir discrepando sobre ese acto administrativo, en tanto que es contrario a mis intereses. Y contra eso yo planteo un proceso constitucional. ¿Procede? No, no procede. No procede el cuestionamiento sobre la validez de un acto administrativo a través de un proceso constitucional. Doctor, y si no se puede traer un proceso constitucional, entonces ¿a través de qué vía? Pues el mismo control de legalidad, las instancias administrativas, que para eso está justamente las etapas administrativas, ¿no? Los recursos administrativos, y una vez culminado, puedes cuestionarlo vía judicial también. Entonces tiene ya un rol, un establecimiento de proceso y procedimiento cuando yo quiero cuestionar sobre la validez del acto administrativo. ¿Puedo yo presentar un proceso de cumplimiento interfiriendo o en todo caso requiriendo que determinada autoridad o funcionario público cumpla sus funciones en un determinado sentido? No, estimados, tampoco, ¿sí? Es decir, si aquella actividad que tiene un funcionario o alguna autoridad pública
ejerce una potestad discrecional, obviamente debidamente competente, normativamente reconocido, ¿no? Eso no puede ser sometido a control, estimados, porque es una discrecionalidad que solamente le corresponde a esa autoridad para que pueda ejercerlo dentro de sus campos y competencia debidamente. Entonces, así como no se puede, por ejemplo, pedir al Congreso que apruebe algo que esté en sus funciones, tampoco se puede pedir a una autoridad pública, exigirle a través de un proceso constitucional que pues satisfaga algún interés que yo quisiera que se cumpla, interfiriendo o condicionando su decisión. ¿Qué más? Cuando no procede este asunto del cumplimiento, ¿puedo yo solicitar a través de un proceso de cumplimiento para dirimir o esclarecer competencias entre autoridades? No, porque para eso ya está el proceso competencial. Entonces, no procede para ese asunto. Y acá se habían planteado varias veces el proceso de cumplimiento para dirimir, pues, cuando existía o cuando existe el tema de conflictos de competencia, cuando en realidad lo procedente o lo correcto sería propiamente el proceso de conflicto competencial o el proceso constitucional competencial, que es uno de los 7 procesos, ¿no? Doctor, procede cuando yo procedo una demanda constitucional de cumplimiento, a pesar que yo no tenga el documento de fecha cierta, es decir, nunca lo solicité por vía administrativa, ¿procederá? No. Como ya les acabo de mencionar, el documento de fecha cierta es el medio idóneo por el cual yo acredito que se ha omitido por parte del funcionario o hay un rehusamiento por parte de la autoridad pública. Bien. Yo puedo plantear una demanda de cumplimiento o en todo caso procedería a plantear una demanda de cumplimiento después de los 60 días hábiles, después del cual yo había presentado ya mi escrito, no, ¿no? Recuerden que los plazos siempre son importantes en el proceso. Hay plazos que se establecen en la ley propiamente procesal y son plazos perentorios, ¿sí? Plazos que tiene ese día muere y pues ya resulta improcedente en ese aspecto. Aunque resulte formal, la ley pues en este extremo sí lo marca la pauta. Bien, entonces aquí tienen todos los supuestos de cuando no procedería una demanda de acción de cumplimiento. Perfecto. Lo segundo, o en todo caso, la siguiente pregunta que tenemos que absolver para ir ya un poquito culminando esta exposición es relativo a los elementos de una sentencia fundada. ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son los elementos que tiene que sí o sí estar en una sentencia de un proceso de cumplimiento? ¿Sí? Ojo aquí. ¿Cuáles son los elementos que tienen que estar sí o sí en una sentencia de cumplimiento el cual sea declarada fundada? Bien, vamos a ir entonces. Primero, en una sentencia de cumplimiento, el cual para ustedes, o en todo caso cuando les notifiquen o cuando reciban esta sentencia, proceso de cumplimiento, tiene que tener determinados elementos o detalles que son los siguientes. Primero, se tiene que determinar cuál es la obligación incumplida, ¿no? Obviamente tengo que identificar qué es lo que no se cumplió para que la autoridad pueda pronunciarse el sentido de su cumplimiento. Entonces, primero, tiene que estar la obligación detallada, esquematizada, perfilada, de qué es lo que se ha incumplido. 2, en dicha sentencia tiene que precisarse y describir la conducta a cumplir, es decir, la obligación de manera caracterizada, detallada, de cómo se tiene que cumplir o cómo se tendría que ejecutar. 2, 3, el plazo, ¿no? Es decir, yo ordeno como juez de que esto se cumpla, perfecto, pero ¿en cuánto tiempo? ¿No hay un plazo? Sí hay un plazo, entonces el juez tiene que fijar un plazo para su cumplimiento. Más o menos, doctor, ¿de cuánto es el plazo? Máximo 10 días. Listo para su cumplimiento. Cuarto, esa sentencia tiene que contener la conducta del demandado, ¿sí? En tanto como se tiene que realizar propiamente el cumplimiento del mandato.
Doctor, y si no lo cumple, pues es sanción bajo un proceso disciplinario y también penal, en tanto no se pueda ejercer. Entonces, 4 características fundamentales del cual tenemos que tener presente de cuáles son los requisitos para el cumplimiento de una sentencia que declara fundada. 1, determinar la obligación incumplida. 2, cuál es la obligación. 3, el plazo en que tiene que ser cumplido. Y 3, y diré 4, manifestar cómo y en qué medida tiene que cumplir el demandado o el obligado respecto a esa conducta o esa obligación que se ha planteado. Muy bien, hasta aquí hemos realizado todo lo que tenga que ver con el proceso de cumplimiento, que es una de las expresiones propiamente del control constitucional, también de la garantía constitucional, cómo se interpreta la Constitución y haciéndolo eficaz propiamente a la misma. Recuérdese de que este proceso a ser constitucionalizado tiene sus variantes a lo largo del tiempo conforme a la interpretación que pueda realizar nuestro Tribunal Constitucional. Sin más, yo les agradezco muchísimo por la amable atención y quedo atento de ustedes para cualquier pregunta o duda que tuviese. Muchísimas gracias. Bueno, doctor, al parecer no tenemos ninguna pregunta. Creo que el tema ha estado muy claro. Y bueno, entonces, pues con esto estaríamos dando por culminada la sesión del día de hoy. Siempre, pues, agradecer por su presencia en esta sesión y pues esperamos también contar con su participación en futuras ponencias. Muchas gracias, doctor. Muy buenas noches. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Un gran abrazo. Cuídense. Gracias. Muy amable.